Buenas noches, mi nombre es Juana Ruiz. Eh, Estoy con mi compañera Juanita Velandia. Nosotros hicimos el formulario 210 sobre la renta y les venimos a dar la explicación de cómo lo llenamos. De primero vamos a hablar sobre la información principal. Acá nosotros pusimos lo que fue eh, un nick y un nombre. Pusimos sobre lo de patrimonios, pusimos las totales de patrimonio bruto y pusimos el patrimonio líquido. Entonces vamos a hablar primero sobre cómo sacamos el patrimonio. El patrimonio lo hicimos eh, de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hicimos fue el efectivo, los bancos, las cuentas de ahorros y cuentas de moneda nacional, que eso nos dio un total de 26.289.000. Los inventarios de moneda nacional, eso nos dieron 17 millones. Los inventarios, eso nos dio 18.401.000. Los activos fijos de moneda nacional nos dio 680.700 pesos. Eh, y tuvimos deudas moneda nacional de 178.502.000 pesos. Luego pasaremos a hablar sobre la cédula general de la renta. La cédula general de la renta empieza por rentas de trabajo, que es el artículo 103 del Estatuto Tributario. Estas rentas de trabajo las sacamos de la siguiente forma. Esto lo sacamos pues los 12 meses que se le pagó al al contratante, o sea, el empleador al contratante, que fueron 85.157.633. Eh, Esto nos da un total de, 100, de 85.158.000. Eh, También hicimos sobre las obligaciones, entonces sobre la ARL y por salud, el empleador o contratante fueron 3.604.600 pesos. Los aportes de obligaciones de fondo de empleados, pagamos 4.506.200 y renta en la retención en la fuente a título de renta practicada por el primer empleado del contratante fueron 5.401.000. También hicimos las cesantías efectivas pagadas, consignadas o recaudadas del periodo durante el año grabable de 2020 fueron 8.106.672 y otros ingresos por renta de trabajo fueron de 16.205.000 pesos. Esto nos da un total de ingresos de renta de trabajo según el empleado contratante, de 24.312.000 pesos. Eh, bueno, hablando sobre los totales de la renta, los totales de las rentas los sacamos de la siguiente forma. Total ingreso recibido de la renta del trabajo de todos los empleados contratantes, que fueron 85.158.000. Cesantías efectivas pagadas, consignadas o recaudadas del periodo a partir del 1 de enero del 2020 fueron 8.107.000 pesos. El total de ingresos de renta de trabajo recibidos a todos los empleados o contratantes fueron de 16.205.000 pesos y el total de ingresos recibidos de todos los empleados o contratantes fueron de 109.470.000 pesos. El total de aportes y obligaciones por salud fueron de 3.605.000 pesos y el total de las obligaciones de fondo de empleados, seguridad social o pensión fueron de 4.506.000 pesos, que eso nos da un total de retención en la fuente de todos los empleados o contratantes de 5.401.000 pesos. Eh, Listo, ahora vamos a hablar sobre la cédula general de la renta, la suma de deducciones de impuestos, que de esta forma lo hablaremos de deducciones imputables. Las deducciones imputables las sacamos sobre los intereses pagados por préstamos de compra de vivienda, que fueron 18.896.000 pesos, y el pago de salud medicinal prepagada,
y seguridad social, que esto nos dio un total de 22.697.000. Eh, listo, bueno, ahora vamos a hablar sobre la renta del capital, totales de la renta del capital. Esto lo sacamos de la siguiente forma. Intereses y rendimientos de financiación financieros, que fueron 785.000 pesos, que fue lo que nos dio el ejercicio. Arrendamientos, regalías, exportación, propiedad. Bueno, eso nos dio un total de 12 millones de pesos, con una retención en la fuente de 420.000 pesos. Y también hablaremos sobre rentas no laborales. Estas rentas no laborales las sacamos de ventas de mercancía, bienes o derechos y otros ingresos, que esto fue sobre los restaurantes, que teníamos 78.401.000 pesos. Entonces esto nos dio el total. Y sobre los costos y gastos de procedentes. Entonces estos gastos y procedentes los sacamos de las rentas no laborales, que esto fue restaurantes, costos de restaurantes, restos no laborales, que fueron un total de 48.900.000 pesos. Y ahora hablaremos sobre ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales las sacamos de la siguiente manera. Las ganancias ocasionales, no tuvimos ganancias ocasionales, pero también hablaremos sobre las ventas de activos fijos, que las ventas de activos fijos son las ventas de activos diferentes o inmuebles y acciones, que esto quiere decir que son los vehículos, que en el 2016 se adquirió, que fue por un valor de 36 millones, con una retención en la fuente en el país, impuesto pagado de 360.000, costos y gastos de 45 millones y un total de 45 millones. Eso quiere decir que las ventas nos dejaron un 36 millones de pesos. Listo. Hablaremos sobre la parte 2 del formulario. La parte 2 del formulario nos indica la liquidación privada. La liquidación privada nosotros la hicimos de la siguiente forma, que fueron eh, el saldo a favor del 2019 sin la solicitud de devolución o competencias de casilla 106 de la creación en el año 2019 del formulario, que fueron 2.809.000 pesos. Los anticipos de la renta para el año grabable siguiente del 2021, que nosotros pusimos número de años que ha declarado, incluido el actual. O sea, nosotros pusimos que hemos declarado 3 años. Pusimos que en el impuesto neto de renta de la declaración de renta del 2019, que fueron 5.172.000 pesos. En el impuesto neto de renta, declaración de renta del 2020, que fueron 13.838.000 pesos. Y retención en la fuente del título de renta práctica en el 2020, que fueron 6.181.000 pesos. Pusimos opción 1 de tercera o más veces del 75%, que fueron 4.198.000 pesos. Y la opción de 2 promedio tercero o más veces del 75%, que fueron 988.000 pesos. Así sacamos lo que fue la liquidación privada. Así fue como le hicimos. Tuvimos el total sobre lo de los impuestos, que el total de los impuestos
para saldo por pagar del impuesto de la casilla 130 más la 134 a la 133 nos dio un total de 5.796.000 pesos. Tuvimos sanciones de la casilla 136, que fue 4.151.000 pesos, y total saldo a pagar de la casilla 130 a la 133, 9.470.000 pesos. Estos son los totales del saldo del formulario. Acá hablaremos sobre las rentas exentas y deducciones de los impuestos imputables, perdón, que fueron las rentas exentas de trabajo, que fueron otras rentas exentas de trabajo, que fueron 8.107.000 pesos, y eh, por, por pagos laborales del 25%, tuvimos un valor de 17.639.000, que esto nos da un total de rentas exentas de 25.746.000. Y tuvimos deducciones imputables de renta de trabajo, que deducciones por pagos de intereses de vivienda fueron de 18.896.000, y deducciones de salud complementarias fueron de 3.801.000 pesos, que esto nos da un total de deducciones imputables de 22.697.000 pesos. Y con esto acabamos nuestra explicación de cómo hicimos eh, la información exógena de la renta. Muchas gracias.